Bienvenidos a este tema 5 del módulo de lenguaje de marcas dedicado al lenguaje XML, en el cual veremos el procesador XSLT o transformaciones XML. XSLT son las iniciales de Extensible Style Sheet Transformations o transformaciones extendibles mediante hoja de estilos. Lo que viene a ser XSLT es un lenguaje que me va a permitir la transformación de un documento XML en cualquier otro tipo de documento haciendo uso de una plantilla. Una de las características de XSLT es que hará uso del lenguaje XPath que vimos en el tema anterior para localizar y transformar cada uno de los nodos en el documento XML de origen. Es decir, XSLT es un lenguaje que me permite transformar la estructura de un documento XML, ya sea en otro documento XML o ya sea en otro tipo de formato cualquiera. Bien, la idea principal la tenemos en pantalla, es decir, yo tendré por un lado un documento XML, por otro lado tendré una hoja de estilo XSLT y haciendo uso de un procesador XSLT aplicaré esa hoja de estilo al documento XML para obtener el documento resultado. Un ejemplo lo podríamos tener aquí, en el cual tengo mi documento XML con un texto, mi primer documento, una hoja de estilo en la cual voy a generar un documento HTML, y el resultado es la generación de un documento HTML. En la pantalla tenemos un ejemplo más concreto en el cual tenemos un fichero XML en el que hay un elemento saludo con el texto Hola Mundo y una hoja de estilo XSLT en la cual se va a crear un documento HTML en el cual existe un párrafo que coge el valor del elemento saludo y lo deposita en ese párrafo. El resultado sería el documento HTML en el cual tenemos el párrafo con el texto Hola Mundo. Como hemos comentado, uno de los elementos clave a la hora de ejecutar estas transformaciones XSLT son los procesadores XSLT. Existen diversos tipos de procesadores como estos que tenemos en pantalla. También es factible utilizar nuestros navegadores web como procesadores XSLT. La mayoría de ellos son capaces de realizar una transformación XSLT, como veremos en los ejemplos que tenemos en los ejercicios. Bien, ¿qué instrucciones utilizamos dentro de una hoja de estilo XSLT para realizar una transformación? La primera que tenemos es la instrucción template o plantilla, que me indica el elemento o elementos a los cuales les vamos a aplicar una transformación concreta. En este caso vemos que la instrucción template tiene como atributo el atributo match, que me indica el nodo del documento XML al que le voy a aplicar la transformación. En este caso, como vemos, el nodo al que le vamos a aplicar la transformación es el nodo raíz, con lo cual estaríamos indicando que le vamos a aplicar la transformación a todo el documento XML. Una segunda instrucción es la instrucción valueOf, que lo que hace es cogerme el valor de un nodo o conjunto de nodos. Dentro del atributo select de la instrucción valueOf, lo que indicamos es el nodo o nodos de los que vamos a recuperar el valor. Obviamente este nodo o nodos los indicaremos como una ruta XPath. Bien, la instrucción forEach es una instrucción que me permite ejecutar una orden de manera repetitiva, lo que conocemos como bucle. ¿De acuerdo? Con la instrucción forEach yo puedo indicar
un nodo o conjunto de nodos a los cuales les voy a hacer una operación. Esa operación estará constituida por alguna de las otras operaciones de transformación que hemos visto en el conjunto de instrucciones que estamos inspeccionando. La instrucción sort lo que me permite es ordenar el resultado de otra instrucción. Por ejemplo, si yo hago uso de una instrucción for each, en la cual accedo a los nodos CDs, yo puedo indicar que quiero que el análisis de ese conjunto de CDs se haga por artista, es decir, que el resultado se realice de manera ordenada por artista. La instrucción if me permite ejecutar una serie de instrucciones siempre y cuando se cumpla una condición. En el ejemplo que tenemos el bucle que aplicamos a todos y cada uno de los CDs mediante el atributo test de la instrucción if. Yo compruebo la condición de que el precio de esos CDs sea mayor que 10. Dentro de esa instrucción if ya únicamente se seleccionarían todos aquellos nodos que dentro del catálogo de CDs tienen un precio mayor que 10. Además de la instrucción if, tenemos la instrucción choose que nos permite ejecutar múltiples condiciones. Dentro de la instrucción choose yo escribo cada una de las condiciones con la instrucción when, añadiendo la expresión que quiero evaluar. Puedo poner tantas instrucciones when como se quiera, tantas condiciones diferentes como queramos. Con la instrucción otherwise lo que hacemos es aplicar otra salida en el caso de que no se haya cumplido ninguna de las condiciones previas. Por último tenemos la instrucción apply templates que lo que hace es aplicar el template que indiquemos o todos los templates definidos a algún tipo de nodo concreto. Para ello primero se define el template, como vemos en este caso. Definimos un template únicamente para los nodos de tipo artista, en el cual generamos un código HTML y a continuación generamos un template aplicado al nodo raíz, es decir, a todo el documento, en el que se genera el cuerpo del documento HTML y a continuación ya invocamos la instrucción apply templates. Es decir, que a partir de ahí a cada uno de los nodos artista que encontráramos dentro del documento XML se le aplicaría la template anterior que hemos visto definida en la diapositiva previa. Bien, dentro de XSLT existen muchas más instrucciones de las que hemos visto. Nosotros solamente hemos visto las instrucciones básicas para poder tener una idea de en qué consisten estas transformaciones. Además de las instrucciones que nosotros hemos visto, podemos ejecutar o hacer uso de una serie de funciones diversas como las que tenemos en pantalla. Bien, vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un catálogo de CDs con una serie de información y le vamos a aplicar una plantilla. Esta plantilla lo que va a hacer es transformarnos el fichero XML en una página web. Para ello lo que hace es escribir el código de la página web en una tabla y cuando proceda a escribir información dentro de lo que son las celdas, lo que hará será aplicar un bucle para recorrer todos y cada uno de los nodos de tipo CD. Dentro de ese bucle generaremos una fila de la tabla y generaremos las celdas con la información que nos interese, en este caso el título del CD y el artista. El resultado final pues sería algo como lo que podemos ver en pantalla, una tabla en la cual tenemos por un lado los títulos, por otro lado los artistas de todos y cada uno de los CDs que habían en el fichero XML.